Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de varios temas sumamente delicados que, digamos, en la semana se convirtieron en los temas de debate. Vamos a estar hablando de este tema de la inseguridad, del feminicidio, de las tobilleras, que supone esto, es un cambio o no. Vamos a hablar de lo que supone la prisión preventiva. Hay varias cuestiones que tienen que ver con esa sensación de inseguridad y con la inseguridad real que se vive en las calles. Tengo una mesa de lujo realmente para discutir esto. Vamos a estar hablando también de las estadísticas. Somos 6.100.000 habitantes nomás, al final que creíamos que habíamos superado los 7 millones. ¿Qué significa esto? ¿Qué supone? Lo vamos a estar discutiendo también en esta mesa. Y vamos a estar con un grupo de actores y actrices que, bueno, con la serie esta que rompe todo en la televisión, saltaron a, no sé si corresponde acá decir, a la fama, pero bueno, hoy están en el tapete y vamos a estar conversando con ellos sobre todo lo que eso supone. Quiero arrancar rápidamente con un comentario breve sobre una cuestión que me parece que va a ser clave desarrollar en los próximos años. Cuando hablamos de la educación pública, normalmente la polémica la generamos a partir de cuestiones que no son esenciales porque no tienen un impacto directo. Hay mucha polémica con respecto al tema de la, digamos, esto de la perspectiva de género, la ideología de género, y la gente se asusta. Y en realidad no tendrías que preocuparte, porque vos sabés que tus hijos, el concepto que tengan del varón que se junta con un varón o de la nena que se junta con una nena, no va a depender de lo que lea en la escuela o en el colegio, va a depender de tus valores y tus prejuicios. O sea, tus prejuicios o tus valores van a ser lo que tengan ellos. O sea, eso lo va a aprender en tu casa. Sí nos interesa, por supuesto, que aprendan matemáticas, que aprendan lectura comprensiva. O sea, estamos muy preocupados porque eso funcione. Y es lógico que sea así. Pero hay otras cosas que tenemos que meter en la escuela y que terminan teniendo un impacto directo en la vida adulta y en las posibilidades de que el Estado pueda cubrir nuestras necesidades. Y mira, ¿de qué te voy a hablar? Salud preventiva. Nuestros chicos aprenden en la escuela y en el colegio la importancia de ir por lo menos una vez al año al odontólogo. O sea, como Estado, como sociedad, ¿les brindamos nosotros un control odontológico una vez al año? ¿Un control clínico? Cuando ya están en la secundaria, cuando están por terminar la secundaria, las chicas pueden hacerse una mamografía. ¿Le estamos construyendo el hábito de hacer ese control? ¿Qué impacto tiene esto? Te voy a contar los números que daban a conocer en estos días desde el Instituto Nacional del Cáncer. Vos sabés que hoy se está viviendo un drama humano allí como se vive siempre. Pacientes desesperados porque no tienen la medicación que puede permitirles alguna posibilidad de combatir la enfermedad. Gente que está con la muerte a sus espaldas, porque cuando te escuchás la palabra cáncer es una sensación de miedo a la muerte. Es lógico y es natural que sea así. Bueno, me decía el nuevo titular del INCAM, hoy en Paraguay más o menos tenemos 3.000 casos nuevos de cáncer por año. El 60% de la gente que se muere por cáncer en Paraguay se muere por 3 tipos de cáncer. Cáncer de mamas a mujeres, cáncer de próstata, los varones, y cáncer de colon, hombres y mujeres. Estos 3 tipos de cáncer se pueden remitir o se pueden controlar si se detectan a tiempo. La diferencia en un cáncer de mamas entre la vida y la muerte es detectar a tiempo la enfermedad. En el mundo, la relación es 20-80 entre un tipo de cáncer que está en la fase 1, que se puede controlar, y la fase 4, que casi ya no tiene salida. Esa fase 4 es la más cara, además. Para la fase 4 hoy hay medicina que tiene una probabilidad mínima, pero tiene, de poder, en tal caso, prolongar la vida. En el mundo
el 80% de la gente a la que le detectan el cáncer está en la fase 1, el 20% en la fase 4. En Paraguay es a la inversa. El 80% de la gente a la que le detectan un cáncer está en la fase 4. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron a acudir a un hospital para hacernos una revisión. Vamos, nuestros padres y nuestros abuelos se morían sin haber pisado un hospital público. Para que se fueran al hospital tenían que estar agonizando. Nosotros tenemos la misma cultura. Nuestros hijos tienen que tener una educación distinta. Y para cerrar, y para que tengas una idea de qué significa, qué supone esto en el tema del presupuesto, me decía la gente del INCAM, para tratar a una mujer con un cáncer en fase 1, el costo para el Estado es de 25 millones de guaraníes por año y altísimas posibilidades de que la enfermedad remita. Vamos a decirlo en términos simples, medicina no existe la palabra, pero lo vamos a entender mejor, que se cure. Para tratar a una mujer en la fase 4 cuesta por año 250 millones de guaraníes, como mínimo. Y las posibilidades de sobrevida son minúsculas. Entonces, si no cambiamos esto, si no invertimos en la educación, si no invertimos en mamógrafos y detectar la mayor cantidad de casos, si no enseñamos a los hombres que no pasa nada si te vas al médico y el médico, que es un profesional, te ausculta con el dedo, pero para saber si tenés un cáncer, no para perder tu hombría, obviamente no vamos a tener estos dramas. Los cambios en las políticas públicas no pasan solamente por tener más plata para medicamentos. Pasa esencialmente por, en vez de curar, prevenir y utilizar mejor los recursos. Señores, bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento quiénes están en la mesa para... vamos a discutir esto que pasó. En los últimos días tuvimos 2 casos, pero en realidad tenemos... Básicamente hay 3 feminicidios por mes en promedio. En lo que va del año ya hemos superado todos los récords. Y tuvimos 2 casos emblemáticos porque son 2 casos en los que las víctimas, mujeres, no guardaron silencio. Hicieron la denuncia correspondiente. Advirtieron que las personas que les estaban violentando y que estaban con prisión domiciliaria, violaron su prisión domiciliaria. Presentaron la denuncia ante la comisaría. Igual terminaron asesinadas. El Estado no pudo protegerlas. Y eso nos obliga a discutir hoy el asunto. Y ya les cuento, estamos con Rodrigo Nicora, es viceministro del Ministerio de Justicia. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por venir. Encantado, Luis. Óscar Pereira es viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior. Hola Óscar, ¿cómo Buenas estás? noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. Óscar, vos fuiste comisario, ¿verdad? Comisario General retirado, en el 2019 pasó retiro. Ya, perfecto. Pedro Mayor Martínez, ex juez penal de garantías. Hola Pedro, ¿cómo Hola estás? Luis, encantado de participar con estoy invitado de lujo, así que tenemos mucho que decir. Bueno, y Juan Martens, criminólogo, y bueno, uno de los principales referentes para debatir todos los fenómenos vinculados con el tema de la criminalidad y la violencia. ¿Qué tal, Juan? Buenas ¿Cómo noches, estás? a las órdenes. Bueno, a ver, quiero arrancar con esto que es lo último, ¿no? Empezó a partir de estos 2 casos todo un debate sobre el famoso grillete o la tobillera, que es, digamos, cuando una persona tiene una prisión domiciliaria, le ponen la tobillera para que no abandone la casa. Si abandona la casa, en teoría se acciona un mecanismo, una alarma y bueno, la policía lo puede detener. Y ahora se está discutiendo poder aplicar esto. Lo primero que quiero preguntar, ¿eso realmente tiene una utilidad práctica? ¿Cuál es la experiencia a nivel internacional, Juan o Pedro? En España funcionó, pero de hecho fue un trabajo en conjunto entre universidades, se hizo una gran investigación, unos problemas se detectaron y a partir de allí se aplicaron tobilleras o dispositivos electrónicos. Y realmente funcionan si hay una cobertura institucional que lo respalde. Porque lo que hace es avisar y tenés que tener capacidad de respuesta. Y esa capacidad de respuesta generalmente está en la Policía Nacional. Debe tener centros de respuestas en todo el país
ojalá todas las comisarías tengan, idealmente, si todas las comisarías tuviesen centro de respuestas, salvaríamos las 12 mujeres que probablemente morirían este año en manos de sus parejas. Oscar, siendo muy honesto, o sea, ¿tenemos nosotros eso como para poder, digamos, reaccionar? Es decir, policías que puedan estar pendientes de esa tobillera. Actualmente estamos en proceso de adquisición de nuevas motocicletas. O sea, para fin de año vamos a lanzar al servicio 600 nuevas motocicletas del INSE, que con eso vamos a cubrir las capacidades de Asunción y Central en la primera fase. Luego vamos a ir proyectando a otras ciudades del interior. Pero, a ver, ¿esas unidades del INSE van a estar vinculados con esto? No, es un trabajo conjunto e integral. El diseño inicial que estamos planteando es que una vez implementado el sistema de monitoreo y control de los dispositivos electrónicos, la Policía Nacional va a crear una unidad especializada de respuesta inmediata ante estos casos. Y vamos a trabajar en forma proporcional, o sea que vamos a ver en la primera fase qué cantidad de dispositivos tendremos listos y de acuerdo a esa cantidad de dispositivos vamos a afectar el personal que va a ser encargado directo de la respuesta de estos casos. Aquí la pregunta un poco es, ¿a quiénes le vamos a poner esos dispositivos? Si tenemos 240.000 denuncias año y si vamos bajando violencia, nos van a quedar 20.000, 30.000, tenemos 20.000 dispositivos, tenemos plata para comprar eso. ¿Y a quiénes le vamos a poner en esta fase? Sí, porque tenemos 100 denuncias por mes de violencia. Pero ahí creo que lo que Juan quiere posicionar es también tarea del Poder Judicial. El Poder Judicial es el que necesita tomar la decisión, porque al fin y al cabo esa decisión de ponerle una pulsera a alguien o en un arresto domiciliario a alguien corresponde al Poder Judicial. Pero el Poder Judicial, al decir de Juan, necesita datos, porque los datos nos van a decir el perfil de una persona, el nivel de violencia que tiene integrado, porque entonces un individuo puede ir a un arresto o puede no ir a un arresto. Entonces convengamos que la persona que va a ir a un arresto domiciliario, que en principio hoy no se aplica necesariamente los artículos 237 y 238, se le aplica a mansalva a cualquier persona, entonces tendríamos que considerar primero si la persona que está afectada por un ciclo de violencia puede ir a un arresto domiciliario para que luego pensemos controlar esa prisión domiciliaria en el control perimetral. Entonces hay mucha tela por cortar aún con respecto a los sujetos. Y ahí, la evaluación de riesgo, ¿quién va a hacer? ¿Vamos a hacerlo en el Poder Judicial o vamos a hacerlo ya en el sistema penitenciario? Y si llevamos al sistema penitenciario, nuestras OTC, organismos técnicos criminológicos, hoy integrados por jefe de seguridad y directores, ¿cómo vamos a cambiarlo? ¿Cuánto personal y de dónde vamos a sacar ese personal? O sea, porque si no se nos presenta la tobillera o el dispositivo como una solución mágica y nosotros tenemos mujeres que salvar en los próximos meses. Ese es el desafío que tenemos. Entonces, realmente necesitamos que las instituciones se sienten, conversen y establezcan un plan razonable y cumplible. O si no, las falsas expectativas van a seguir matando gente. A ver, Oscar, ¿cómo están pensando en esto? Porque hoy, de hecho... creo que tenía por ahí el dato de la cantidad de gente que está o con arresto o con prisión domiciliaria. Esto ya no es solamente violencia intrafamiliar. O sea, si vamos a repartir tobillera a todos los que no tienen una condena y deberían estar en su casa, se nos va todo el presupuesto en eso. Totalmente, Luis. Tenemos que partir. Siempre en la administración del Estado están las cosas necesarias y las urgentes. Sí. Y hoy día tenemos una realidad. Los últimos 3 hechos de público conocimiento que estuvimos viendo en estos últimos días nos marca una realidad. La realidad es que hoy día la violencia intrafamiliar, y esos son números estadísticos también, es uno de los hechos más denunciados al sistema 911 y a la Policía Nacional. Entonces tenemos que ocuparnos de lo urgente. Lo urgente hoy día es proteger a la mujer en primera instancia y proteger a las personas víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces tenemos que tratar de empezar por ese sector. Sabemos que los brazaletes electrónicos no son una solución mágica, eso es categórico, va a ser un elemento más para tratar de profundizar y fortalecer la seguridad nacional, por un lado, y como política criminal y penitenciaria también nos va a ayudar a nosotros, primero, a egresar gente del sistema, y a prevenir que personas ingresen al sistema penitenciario. Porque hoy día
por hechos bagatelarios, muchas veces nuestros jueces penales de garantía disponen la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Te quiero hablar del número, ¿verdad? Hoy día, al parte diario del día de hoy, tenemos 17.354 personas privadas de libertad, de las cuales sin condena tenemos de hombres 10.909 y mujeres 526. Estamos hablando de 11.000 personas aproximadamente que no tienen condena. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Cualquier ¿verdad? país- Somos cuarto en el mundo, Somos- que más encierra y presos sin condena. Una vergüenza. Estadísticamente en Sudamérica somos el país que más impone la prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y viniendo un poco de la mano con el crimen organizado, al ingresar ese muchacho joven que nunca tuvo instrucción en su casa, que no tiene luego familia que le visita en la cárcel, que no tuvo educación, que nadie le dijo lo que está bien o lo que está mal, al ingresar al sistema penitenciario, no tener, por la precariedad misma en la que hoy día se encuentra el sistema penitenciario, se siente inseguro y es presa fácil de los grupos criminales que hoy día Están en manejan la las cárceles. penitenciaría, claro. Porque es una realidad. Nosotros tenemos Una que escuela decir las criminal. cosas. Que ayer Una escuela criminal. comían tortas por el aniversario del PCC en Por varias supuesto. cárceles. Ayer fue el aniversario del PCC, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese muchacho que entró por un crimen bagatelario? No digo que todos son santos, ¿verdad? Pero estamos hablando de una porción de la población penitenciaria. Entran al sistema y se profesionalizan. Se vuelven parte de una facción criminal, siendo que entró por robar, qué sé yo, una cubierta, entró al patio de la casa de una señora, la señora se asustó, se fue preso ya por cuestiones menores, ¿verdad, Luis? O sea, nosotros estamos reclutando para el PCC y para el Clan Rotella. En este mismo momento, perdón, doctor, Sí, sí. disculpe, doctor. En este mismo momento, en gran parte, ocurre eso, ¿verdad? Entonces, es algo para analizar a profundidad, ¿verdad? Y lo que se vio y se trabajó ya en el anterior periodo de gobierno fue el tema de implementar los brazaletes electrónicos. Tenemos una ley vigente, entiendo que desde 2017, si no estoy equivocado, Sí. y hasta hoy día no se aplica, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Nuestras leyes se sancionan en el Congreso, pero están sujetas siempre a reglamentación, entonces estamos en lo mismo. Entiendo que el camino de la reglamentación hoy día se está trabajando, Sí, realmente, entiendo, viceministro, y lo que entendemos nosotros como administradores del gobierno es que simplemente va a ser un elemento más de componente de seguridad nacional y Ahora, pero vos de la estás mano con planteando, política digamos, criminal. Sí. como una de las salidas al problema de fondo que es la cantidad de gente que está presa sin condena. Una de las salidas. Yo quisiera Sí, tocar doctor. eso porque me preocupa un poco la masificación del uso de pulseras electrónicas o tobilleras, ¿verdad? Porque también ahí tenemos que tener en cuenta el efecto nocivo de ese uso de dispositivos electrónicos. Nosotros no podemos considerar de que vamos a sacar toda la población penitenciaria y le vamos a poner pulsera, porque hay población penitenciaria que tiene que salir sin pulsera. El problema es interinstitucional acá. Acá tenemos todo un eje de seguridad que le cuestiona a los fiscales y a los jueces cuando ponen en libertad a una persona con medidas diferentes. ¿Por qué? Porque el ciclo de violencia que proviene del propio Estado, la inseguridad que tenemos acá, inseguridad económica, inseguridad en todos los aspectos, afecta también al resto de la comunidad. Claro, ¿cuál es el efecto placebo que queremos enviar a la sociedad? Metemos la cárcel. Claro que eso genera todo otro problema. Pero quienes cooperan, y por eso quería un poco pensar también en la fuerza policial, la propia estructura del Estado coopera con los grupos criminales, directo o indirectamente, no sabría decirlo. Pero suelo escuchar permanentemente que oficiales de policía de diferentes comisarías cuestionan agriamente a un fiscal que dispuso la medida alternativa a la prisión, cuando sabemos hoy que todo el sistema penitenciario está colapsado. Entonces acá nos mordemos unos a otros. La pulsera tiene que ser aplicada selectivamente a un grupo de violencia más que nada. Comparto. Cuando inclusive ese grupo de violencia falló en lo que pudo un OTC haber determinado. Y de eso tenemos que evaluar quién sería el personal que tendría que entrar. Porque yo rechazo que una persona tenga que entrar directamente a lo que hoy conocemos como penitenciaría. Tiene que haber un centro de detención. Y un centro de detención especial, inclusive para gente vinculada a violencia, donde 10 días por lo menos, que es lo que más o menos en España se utiliza para perfilar a un sujeto. Hoy conocer pero sus tenemos sistema de antecedentes. perfilación, Pedro. Entonces,
mientras tanto, ¿cómo hacemos para evitar que las mujeres mueran? Esa es nuestra gran pregunta. Le quiero preguntar ¿Quién va a perfilar? Sí, le quiero preguntar a Oscar, porque bueno, ustedes tienen ese... Yo ya escuché varias veces esto que decía Pedro, ¿verdad? Policía que dice, detuvimos a los 15 Chespi, que son los que están poniendo en zozobra a toda esta gente, y le llevamos al Ministerio Público y a los 2 días están libres. Y claro, porque en realidad nuestro Código Penal es clarísimo, tampoco lo puede dejar adentro, ¿verdad? Sí, realmente. ¿Cómo enfrentan esto, que es una parte del problema, y el otro es obviamente esto del tema de la violencia intrafamiliar y el resultado que son estos feminicidios? ¿Y qué datos tiene la policía? A mí me encantaría saber, porque en el periodo pasado nos pasaron diciendo 60.000 consumidores en Asunción y Central. ¿Y de dónde sacaron eso? ¿Cómo manejan ustedes eso? Es la primera información, ¿verdad? O sea, es que realmente el policía hace un procedimiento, cumple, comunica a la fiscalía, llega a la disposición fiscal de la libertad, ¿verdad? No podemos decir nos quejamos, o sea, no, ¿verdad? Pero solamente que afecta un poco la moral en el sentido que vamos a volver a, sabemos que en la próxima semana volveremos a prenderlo al mismo hombre. Claro. Hay una cierta, o sea, afectación a la moral, a la voluntad del trabajo, o sea, seguimos trabajando, bueno, pero... me fui a reír la vida, lo agarré al tipo Sí. y a los 2 días está libre otra vez. Así Y está mismo. robando. Exactamente. Y con relación a la pregunta, ya como usted dice, en el periodo anterior ya la Policía Nacional estaba trabajando con sus unidades especializadas de antidrogas, de inteligencia, y ya de eso se obtuvieron esos números, que realmente alcanzan ya los 90.000 jóvenes ya consumidores. En ese sentido se refiere a que aprendemos a un consumidor, lo registramos y vamos haciendo una base de datos de ellos en cantidades, entonces estimamos ya 90.000 entre jóvenes y tendencia a que menores de edad ya están cayendo en el consumo. Claro, eso no sirve para la estadística, pero los 90.000 siguen siendo el problema, ¿verdad? Porque, claro, Pero es que la realidad es que son Un enfermos. problema de salud. Son enfermos. Y ahí va de la mano, perdón, viceministro Luis, y ahí va de la mano mucho con lo que dice el doctor Pedro Mayor, que estoy totalmente de acuerdo. Este no es un problema de una u otra institución, esto es un problema que se tiene que encarar a nivel nacional, de todas las instituciones involucradas. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud por las adicciones, Ministerio de Educación, porque si nosotros no les instruimos a nuestros jóvenes desde la edad temprana, terminan cayendo en estas cuestiones, ¿verdad? Y después tenemos un problema social grande, ¿verdad? Que hoy día la familia en sí, de las personas más vulnerables, está desconstituida, ¿verdad? No tienen un sostén familiar fuerte para también hacer ese sostén desde los hogares, y terminamos teniendo estos números altísimos de jóvenes consumidores. Sí, hoy justamente, yo escucho con un eco fuerte, vamos a corregir un poco el sonido, porque hablamos acá y, ¿verdad? Todos estamos escuchando un eco fuerte acá. Hoy justamente, en estos días hablaba con la gente de Estadísticas y Censo, y menos de la mitad de los hogares en Paraguay está constituido por papá, mamá e hijos. Y nosotros construimos toda una política pública sobre la base de en la casa le van a enseñar, y no es cierto, no le van a enseñar en la casa porque la mayoría de las casas no funcionan así y los padres no están, ¿verdad? Pero quiero tomar otra vez este tema. Obviamente esto es muy complejo y hay muchísimas aristas, ¿verdad? Pero esto que estamos hablando ahora es la violencia intrafamiliar y sobre todo los casos de feminicidio. Esto de la tobillera es una cuestión, digamos, práctica para los, no sé, 20, 30 casos que podemos tener donde hay una denuncia concreta y hay una orden de un fiscal y digamos, podemos revisar a ver si se quedó o no se quedó en su casa. Probablemente este último caso no hubiera ocurrido si funcionaba ese sistema. Pero yo pregunto, Pedro, ¿cómo se encara realmente este problema? Porque esto es mucho más profundo, o sea, vamos, lo que estamos viendo ya es la consecuencia, pero evidentemente si estamos teniendo 100 denuncias por día de violencia intrafamiliar, no me van a decir que son 100 locos por día. Tenemos un problema cultural jodidísimo. Bueno, menciono lo que decías cuando hablabas del INCAM y el problema de cáncer en Paraguay. Si nosotros trabajáramos el problema a nivel de prevención, entonces el Estado encontraría las fuentes para la solución de un grave problema que hoy está haciendo metástasis a nivel social y a nivel penitenciario y en todas partes. Y genera, pero encadena una serie de muertes. O sea, ¿cómo solucionamos hoy? Porque tenemos que hacer una política de reacción inmediata,
reacción inmediata y a largo plazo, porque realmente ya tenemos algo que ya tenemos que solucionar. La pulsera electrónica o el arresto domiciliario para mí son medidas interesantísimas para evitar una suerte de aumento, una masificación y, como decimos con Juan, una prisionización de cualquier persona que ingresa al sistema. Pero el violento es un individuo condicionado por el mismo modelo patriarcal que tenemos que resolver para él y para ella. Porque si a él no le damos una solución, tarde o temprano va a volver a salir, como casos que han vuelto a tener violencia intrapenitenciaria, que se han vuelto a casar y que en el propio sector ha solucionado. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace el sistema de justicia? ¿Cómo hace el sistema de seguridad? El sistema de justicia es un juez que se analiza, que resuelve en base a datos. Los riesgos deben ser expuestos y fundamentados por el Ministerio Público. Si el riesgo, y esto no es nada novedoso, no inventamos la rueda, España, Uruguay, tenemos más cerca Uruguay, Argentina, son estructuras ya judiciales y de investigación muy eficientes en cuanto a seguridad, de violencia muy eficiente. Entonces, uno tiene una espiral de violencia que rápidamente ya puede perfilar por la cantidad de denuncias que recibe una persona. Ya puedes saber si... el nivel de riesgo. riesgoso o no, Exacto. Si el nivel de riesgo es alto, pues lo siento. Por eso insisto en el centro de detención que hoy judicial de la policía funciona, entre comillas, como un centro de detención. Y ahí le agregamos provisorio. un problema de plata. Para todo el país tenemos 73 psicólogos trabajando en el Ministerio Público, para todo el país. O sea, si es que vamos a perfilar, tenemos que contratar por lo menos 100 más. Y además, ¿qué tipo de psicólogos? Y tienen 5.000 oficios por responder en algunos de los centros de atención a víctimas. O sea, es un problema estructural gigantesco. En el caso... Trabajadores sociales en el Alto Paraná hay 1 y psicólogos hay 4 para 700.000 personas. Esta mujer que fue asesinada en Ciudad del Este, ¿Denunció? nos decía la fiscala, ella hizo la denuncia y le registraron para el octubre una cita con la psicóloga a ella. Claro, si tiene A la 4 nomás víctima. tienen. O sea, Tienen con el 4. victimario todavía, potencial victimario, no había nada, Nada, ninguna decisión de nada. Y el hombre, como había dicho que iba a hacer, se fue con un arma, le descargó 8 tiros a la mujer y después se mató. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo evitamos que cuando ya se hicieron todas las denuncias, finalmente el Estado no pueda proteger a una persona? Bueno, y ahí es donde nosotros vemos esa oportunidad. Vuelvo a recalcar, las pulseras electrónicas no son una solución mágica, pero es un elemento más que nos va a ayudar a paliar esta situación. Un inicio, digamos. Un inicio. Tenía orden de restricción esta persona. ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hizo el Ministerio Público? Dicen, no se hizo nada, ¿verdad? Bueno, estaba la orden, no se cumplió. Y bueno, la tecnología hoy día nos da la posibilidad de suplir muchas necesidades que en recursos humanos no podemos cumplir. Porque la policía está avasallada también. Así como no hay psicólogos... No hay suficiente policía. No hay suficiente policía. Y si vos me preguntás cuántos psicólogos hay en el sistema penitenciario para los OTC, 70 para mí es un número, pero un lujo sería. ¿Cuántos ¿verdad? hay? No, hay mucho menos. Hay 18 centros penitenciarios y tenemos uno y que nos suple todas las necesidades porque hace un turno nomás, ¿verdad? Viene a la mañana y a las 3 de la tarde ya se va a su casa. Y todos los informes que llegan después ya quedan para el día siguiente. Entonces la tecnología nos da la posibilidad. ¿Pero qué le vamos a pedir a la tecnología, viceministro? Ese pues es el punto. Si no invertimos plata, si no pasamos a la acción, como decía Pedro, el psicópata va a cortar, va a destruir su pulsera y va a ir a matar. Entonces, necesitamos ese cambio cultural e inversión de parte de las instituciones que se pongan de acuerdo a que efectivamente vamos a proteger a mujeres. Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Cómo? Estoy de acuerdo contigo en la necesidad y el cómo. Por eso que me gustaría, entiendo que inclusive el doctor Barcini te cursó una invitación para que visites nuestro ministerio, porque tu aporte puede ser muy valioso, ¿verdad? En el cómo, ¿verdad? Para encontrar los problemas, nosotros somos conscientes de todos los problemas que hoy tenemos, y el cómo es en el que estamos trabajando. El cómo, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a tener el mismo resultado. Claro. Entonces ahora estamos buscando una opción y también... sufre críticas, ¿verdad? Por parte de la opinión y los expertos. Pues tenemos que hacer algo diferente para buscar un resultado diferente. Ahí es donde nosotros, vuelvo a decir, encontramos la tecnología en los brazaletes electrónicos una opción o un elemento más para
cuidar y salvaguardar la integridad de la mujer. Porque el sistema de los brazaletes electrónicos no es solamente que el prevenido tiene el sistema, se rompe el cerco, suena una alarma. ¿Cuántos brazaletes estamos hablando? Nunca hablamos de números. ¿Cuánto, De viceministro? hecho, todavía no sé ¿Cuántos va a comprar? cómo va a ser esto. ¿Cómo va a ser? Vamos a La probar. primera fase, vamos a referirnos a lo que el juzgado establece la cantidad de los primeros usuarios, por así decirlo. En Asunción son 50, con prisión domiciliaria. ¿O a qué nos No, referimos? solamente vamos a referirnos en la primera fase a delitos de violencia Intrafamiliar. contra la mujer, Contra la intrafamiliar, mujer, sí. ok. Esa va a ser la primera fase de la implementación de las tobilleras. ¿Que sería más o menos cuánto? Y esa, de denuncias y de procesos hay como 1000 Para casos. miércoles. Pero o sea, tiene que llegar para un nivel de que el juzgado determine esa imposición. Bueno, pero ahora qué vamos a comprar, vamos a alquilar, ¿qué vamos a hacer con la tobillera? Eso estamos estudiando en el sistema del leasing. Ah. O sea que la empresa va a proveer, va a instalar todo el sistema de monitoreo y el usuario va a pagar el costo de la tobillera en forma mensual. ¿Y va a ser el que suena en ambos lados o el que suena en un lugar nomás? ¿Cuál de los? Porque hay dos de los más famositos. Uno que suena, la persona protegida tiene en su mano, sí. se le acerca y suena. Las y el otro que solo características- dispara en el centro de alarma. Características similares de todas las empresas oferentes hasta hoy es centro de monitoreo, el dispositivo electrónico y un botón de pánico o una aplicación en el móvil de la víctima. movible. La víctima. Son 3 tipos de control. O sea, ve que se está acercando el Y personaje aprieta. y acciona. Sí, ya acciona. Y ante cualquier, como él dijo, podrían intentar romper. Todas Suena, presentan, ahí todas sonaría. presentan que ante cualquier indicio de adulteración ya suena la alarma también. Coincidentemente, o sea, todas las empresas tienen las mismas características. Le avisan cuando está por agotarse la batería. Tiene desde el centro de monitoreo, ellos ¿Cuánto cuesta cada uno? en promedio están entre 200 y 300 dólares por mes de consumo de la tobillera. Por mes. Por mes, sí. Y eso es lo que tendría que pagar. El usuario. Hablamos dos cosas, el costo de la tobillera por unidad y el mantenimiento del sistema o radiofrecuencia o Sí. GPS, ¿verdad? No No, sé no, y cuál van a usar. el usuario, o sea, integrado el sistema, Entonces, el usuario o sea, se paga tiene que en promedio trasladar 200, todo 300. ese costo. O sea, a ver, Y el principio de igualdad, Depende, o ¿cómo sea, queda precios ahí? por calidad. el que no tiene plata se va adentro. Justamente eso se está estudiando también. Hay procesos en el que quizás se tenga que incrementar un poco el consumo de la persona que está en capacidad de pagar para equiparar y lo que es el saldo vamos a usar para que otras personas que no estén en Una condiciones suerte de accedan. subsidio. De subsidio, pero justo va a ser generado Si todo tiene dentro del más plata, va a sistema. pagar más Un poco más y va a subsidiarle al... al que no tiene plata. Sí. al reo Ya que más una pobre. persona que está siendo procesada y condenada, pues de alguna forma también tiene que aportar algo al Estado. Oh, qué complicado, che. A ver, Es todo Una un pena- estudio. Está proponiendo una pena adicional. Una ¿o? adicional. No, pero no es pena eso- adicional. No, Eso pero ya, por eso te digo, Es complicado. por eso te digo, la reglamentación está en estudio hasta el último, una palabra, una coma, estamos es complicado. para evitar que ¿Sería? no queremos lanzar, claro. no vamos a lanzar la reglamentación antes que esté bien ajustada a la legislación, a los derechos humanos, todo vamos a estudiar. a sí. ver, Rodrigo. Quiero aclarar sobre ese punto. Según lo que me manifestó el ministro Barcini después de la reunión que tuvo con el ministro del Interior, creo que fue ayer, eso, antes de ayer, sobre los costos. Es muy cierto lo que dice el viceministro, pero hay que aclarar lo siguiente. Se le va a trasladar el costo a aquellas personas que puedan absorber ese costo o que tengan la oportunidad y quieran acceder a ese beneficio. Pero aquellas personas que no puedan correr con ese costo, ahí es donde, según lo que me explicó el doctor Barcini, se está teniendo las conversaciones con el Ministerio de Hacienda para cubrir esos costos, porque el Estado tiene que hacerse cargo. Nosotros entendemos que no podemos otra vez beneficiarle a la clase media y alta con un beneficio de la prisión domiciliaria y sea, la gente más vulnerable que no tiene los el medios violento se va a la rico cárcel. va a usar tobillera. Porque eso es lo El que... violento pobre se va preso. Claro, porque eso es lo que siempre pasa y lo que siempre se dice, ¿verdad? Finalmente el que no tiene los medios termina preso y el pudiente está en su casa. Por eso estamos en tranquilo. estudio, o sea, tampoco que una nueva carga al erario público tampoco queremos
Claro, pues me imagino la gente cuando empiece a putear y diga, yo ya tengo que pagar con mis impuestos que la Pero rodillera. vamos a considerar que Además, es importante un tema que no quiero que pase por alto. Te voy a dejar ahí tocando. Ok. Dale, porque vamos a hacer la pausa y Hacémoslo. enseguida nos va a contar Pedro de qué se trata. Pedro, ¿qué querías decir? Claro, quería nada más volver a posicionar que el tema de las medidas cautelares. Primero, en los procesos, en el proceso penal tenemos medida cautelar en las primeras 2 etapas. La preparatoria, intermedia y sobre todo juicio oral. El resto, ya una persona condenada es otro fenómeno que puede ser condenado por violencia. Pero en la parte cautelar, lo que analizamos los jueces, lo que analizan los jueces es el peligro de fuga y el peligro de obstrucción. Con respecto a violencia, se debe manejar la obstrucción, porque obstruir puede ser atentar contra el testigo clave de un hecho punible de violencia, que es la víctima o parientes. Entonces, este individuo necesariamente tiene que recibir de parte del sistema una atención personalizada, porque ni siquiera todas las personas que hayan tenido una denuncia por violencia deberían ir ni a la penitenciaría, ni deberían ir a un arresto domiciliario, porque los niveles de violencia son diferentes. Entonces tenemos que ser muy cautos en simplemente etiquetar violencia, así como se solía hacer, adentro, o violencia, pulsera. No, por eso es tan importante que un organismo de detención provisional funcione automáticamente como el departamento de judiciales, que rápidamente foto de perfil, foto de esto, foto de lo otro, tiene que haber todo un cuerpo humano que rápidamente verifique, ¿tiene antecedente este individuo? ¿Tiene denuncia este individuo? ¿Cómo se comporta? Y ahí lo que está, Pedro, rápidamente? lo que hablábamos el otro día, el sistema de valoración del riesgo. Claro. Porque es fundamental valorar el riesgo de violencia que tiene el supuesto perpetrador para determinar las acciones. Claro. Pero tampoco seamos tan trágicos porque busquemos cierto optimismo. Las violencias y muertes contra las mujeres no aumentaron en los últimos 5 años. Y por más de que hay una opinión de que aumentó. Recordemos que venimos de datos de 50 en el 2018 y ahora nos mantenemos en torno a 36. Una muerte es trágico. Pero no es que estamos viviendo una ola en donde nos estamos matando mucho más. Se está denunciando más, sí, y eso es bueno porque el Estado tiene que dar respuesta. Tal vez funcionaron las campañas de conciencia, funcionaron las campañas de pidamos apoyo, ¿no? Pero el Estado tiene que hoy darnos ese apoyo. De hecho, yo creo que, y esto nos va a decir seguramente Oscar, a ver, no, es que nos volvimos violentos ahora. No, éramos mucho más violentos. Claro, ha sido una mucho sociedad más violenta violentos. Siempre. Antes se ocultaba el tema del feminicidio con la figura del crimen pasional. Y además, digamos, el hecho de la violencia contra la mujer era normalizado bajo la figura de la corrección. Sí. Cuando le pegó a la esposa, le corrigió nomás. Sí. Yo lo que quiero saber, Oscar, es si los policías y toda la gente que forma parte del sistema, digamos, de protección, entiende ese cambio cultural. Porque también ellos, obviamente, somos todos machistas, ¿verdad? Sí. En esta mesa ni somos todos machistas. Por ahí hacemos hablando de violencia, acá todos hombres, hablando de violencia contra la mujer. Claro, imagínense el nivel en el que estamos. ¿Cómo manejan eso, Oscar? sí, hay preparación, o sea que la policía desde vamos con la capacitación, la formación ya, en los cursos de formación ya se les da capacitación, mantenemos contacto con los ministerios de la mujer, de la niñez, con el Ministerio de Justicia para mantener formados los efectivos policiales. También hay unidades especializadas, hay dependencias que están dedicadas, abocadas directamente a violencia contra la familia. Hay unidades especializadas. Se toma, o sea, salta la alarma porque pasó ahora, ¿verdad? Esta mujer, en la familia de esta joven que fue víctima de su exnovio, denunció a una comisaría que había violado ya él su prisión domiciliaria, ¿verdad? O sea, ya le vieron. Hay que hacer el cambio ¿Qué cultural. pasó? Y eso ya depende de la El comisario de la justicia, no va a poder decirlo al aire, pero le tratan como PM. O sea, nadie quiere tomar denuncia de una persona violenta. No es así ahora. Ya puje, oye, no puedo retirarte la denuncia. Una pena, ese es el cambio cultural y necesitamos que la Eso policía fue a años anteriores, los últimos años ya no se necesitamos que acepta admita esa... eso. De lo contrario, no iba a pasar lo que pasó con Katia, no iba a pasar lo que pasó en Ciudad del Este y no íbamos a tener tanta personas hoy agredidas. Ese es el comisario que tenemos que asumir esa mea culpa. Si no asumimos, no podemos reeducarnos. Bueno, si era la actitud esa de los policías, no iba a estar escrita la denuncia. Vos me estás diciendo que le tomamos así, ¿verdad? No, todas las denuncias se toman. Pero La ¿qué pasó reacción. después? La reacción. Y la denuncia se reacción toma y es- se pone a disposición del Ministerio Público.
La policía actúa es como a disposición del Ministerio Público. ¿Sabes? Algo falla en la burocracia. Inmediatamente pues tiene que actuar para proteger. Sí. Claro, Entonces, si claro, yo le veo, era el tipo te que, escucho. caramba, le amenazó a mi hija. Yo tengo 3 hijas. O sea, es más, con este tipo de burocracia, ¿qué es lo que uno dice? Me voy a comprar una escopeta. Sí. El tipo se acerca y ni cagando voy a esperar que el comisario le diga al fiscal que el fiscal no esté enfermo, saco la escopeta y boom, meto un chumbazo y me voy preso. Es así. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Pues No terrible. protege, la policía no protege, ese es el problema. No tiene mecanismos de reacción rápida hoy. Entonces necesitamos que eso empiece a funcionar. Eso ¿Cómo yo creo hacemos? que... Cambio cultural necesitamos. Yo Justamente, tampoco le quiero culpar a la un policía. trabajo ¿Sabe qué integral. pasa? ¿Por qué no funciona? Un trabajo integral entre el Ministerio del Interior como representación de la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, con el Poder Judicial y la Fiscalía. Un trabajo integral de diseñar nuevos mecanismos que agilicen todos estos procesos que hace que lleven a una desgracia. ¿Se puede mejorar este problema de burocracia? Lo mismo que contaba vos hace rato. Todos sabemos ya que como sociedad estamos generándole reclutas a las organizaciones criminales en la cárcel. O sea, el tipo es adicto, pobrecito, está desesperado, vive en la pobreza extrema, la adicción es lo único que le hace escapar de su miseria, necesita comprar una nueva dosis, se va, entró al patio y se robó un termo. Le pillaron, se fue adentro. Adentro le recluta el PCC. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Se puede mejorar, Luis. Lo que hay que tener en claro es que tenemos que continuar y seguir implementando políticas no de gobierno, sino de Estado. Porque vienen los cambios y todo lo bueno que se trató de empezar a hacer se corta. Y de vuelta empezamos con nuevos procesos, cambio de tomadores de decisiones, se vuelve a cortar. Tenemos que tener en claro que así no vamos a poder cambiar. Y esta realidad que tenemos, tampoco no vamos a tener la varita mágica para darle una solución mañana. Eso es seguro. Y yo también tengo hijos, yo también tengo madre, que también en algún momento la asaltaron en la vía pública, yo también soy un ciudadano. Y me pongo del lado de la ciudadanía y también quiero una solución inmediata, pero tenemos que ser conscientes que como dice el comisario, tiene que ser un trabajo que involucre a todas las instituciones. En los documentos, en los papeles, ya está toda la magia dibujada. Pues tenemos que ponernos a Tenemos que trabajar. pasar pues, del discurso a la acción. Y ahí yo me supuesto. pregunto, ¿cuándo Rotela va a salir de Tacumbú? ¿Cuándo va a dejar de ser el rey de Tacumbú, Rotela, por ejemplo? Cuando veamos eso, viceministro, vamos a decir, sí, hay acciones concretas. Porque de lo contrario, vamos diciendo y el tipo gobierna Tacumbú. O sea, cambia directorio, o sea, pero pues, hay una contradicción en el discurso. Entonces nos quedamos nosotros, los observadores o los académicos, diciendo, otra vez, puro discurso, pero en la acción no pasa nada. La solucionática es la que se está buscando. Ustedes buscaban solucionática, ahora el cómo. ¿El cómo? Yo les digo lo siguiente. Sí, El tema de fuerzas de reacción rápida de la policía en coordinación con el Ministerio Público y un proceso judicial con nueva normativa que permita que los juicios no se dilaten. Porque de repente Rotela debería salir, cometa un delito menor otra vez para continuar al interior de la cárcel. Lo mismo pasaba con algunos extraditables. Para no ser extraditado cometía un delito, entonces me quedaba en el país per secula seculorum. Tenemos que tratar de entender que la dinámica del crimen y la dinámica del delito y todo lo que está rodeando el tema de la corrupción que se genera en torno a esa dinámica afecta al propio Estado. O sea, el Estado también vive de esa dinámica y los funcionarios viven de esa dinámica. Entonces, si nosotros hoy podemos juzgar a un individuo de violencia o por violencia en un plazo de lo que dice la ley, que puede ser acorde a la cantidad de información, en 3 meses o en 6 meses está condenado, puede pasar a un modelo que también tenemos que revisar. Porque hoy yo te preguntaría y le preguntaría a la ciudadanía, ¿ustedes creen en el proceso, en la idea y en el fin de la resocialización que hoy tiene nuestro sistema penitenciario? No, nadie cree eso en era lo que para- pasa eso. Para sacarlo del mercado. Claro, entonces, Pero- ¿cómo descondicionamos, Luis? El tema del violento para mí es mucho más importante, porque el violento está condicionado por un modelo cultural. Si nosotros no trabajamos con él, no, es un tema de educabilidad de él.
Él está condicionado, su personalidad. Educarse, pues. Y claro, pero cuando hablamos de reeducación es ¿Cómo muy lo fácil. desprogramamos? Eco, Desprogramando. esa es la siguiente, ese es el siguiente Un cómo. cambio cultural el que tenemos que empezar. Pero no Y podemos tenemos tirar que la penitenciaría. desaprender, no, y no va a ser en la Algo cárcel especial, eso. Pero alguien que exacto. tiene 40 años. Ahí va. Tiene que deconstruir ¿Podés su man- desprogramar? Claro que sí. Bueno, esa es la pregunta, Claro pero que se quiero puede. pensar que sí, porque si no estaríamos pensando en cadena perpetua. ¿Qué dicen ustedes? Con políticas públicas claras y precisas. Hoy día tenemos la brillante oportunidad, tenemos 3 centros nuevos penitenciarios y quiero aclarar que construir nuevas cárceles no es la solución. Claro. Eso primero. Pero necesitamos nueva cárcel. Si apuntamos a construir más cárceles, estamos fritos, Sí. porque eso es un concepto totalmente erróneo. Pero sí, hoy día, con nuestro sistema colapsado, tenemos la brillante oportunidad de inaugurar 3 nuevos centros penitenciarios que de la mano van con un nuevo modelo de gestión penitenciaria. ¿A qué nos referimos con eso? Tenemos la oportunidad de empezar a foja cero y tener administradores de las penitenciarías, agentes penitenciarios, desde la punta del director hasta los guardiacárceles, instruidos de cero, ¿verdad? Para que, por un lado, no estén contaminados con nuestro sistema penitenciario actual. Hablamos de corrupción, hablamos de vulnerabilidad, hablamos de que hoy día Rotela tiene tomados nuestros centros penitenciarios. Entonces, al tener la oportunidad de inaugurar nuevos centros, también se está planificando un nuevo modelo de gestión que nos va a permitir a nosotros poder implementar los programas de reinserción como corresponden, poder apuntar a una política penitenciaria donde realmente se pueda buscar sacarle a esa persona del sistema penitenciario y que no vuelva a entrar a los 3 meses de vuelta o a la semana, ¿verdad? Y eso lleva a un proceso, pero es la política que quiere establecer este nuevo gobierno. A ver, se me fue el tiempo, lamentablemente. Oscar, ¿vas a cerrar? No, es el compromiso de la Policía Nacional y de que con esta nueva administración, no vamos a negar, hubo fallas, hay elementos que no condicen con la condición de policía, vamos a ir mejorando y desde el Ministerio del Interior todo el apoyo a la gestión del comandante de la Policía Nacional. Bueno, se nos fue el tiempo, hay demasiado tema todavía para seguir debatiendo. Yo les quiero dejar pensando en esto, que tenemos que plantearnos como sociedad, ¿verdad? Nosotros tenemos un serio problema con respecto al manejo del poder. Eso lo tuvimos durante el régimen dictatorial, o sea, aprendimos que el bareté, el que ejerce la fuerza es el que tiene el poder. Y eso se refleja en las familias. Entonces nosotros tenemos el que, para la cultura que tenemos, el hombre es el que ejerce el poder. Y eso significa que no puede admitir que alguno de los que forman parte de su propiedad se abra. Por eso los hombres no están aceptando, no pueden aceptar que la mujer le deja, porque es su propiedad, aunque ella tenga otra pareja. Y eso tenemos que desconstruirlo culturalmente. Dejándonos de la chambonada esa de que este era un país fantástico, fabuloso, vamos a volver a ser el imperio. Nunca fuimos un imperio ni nunca fuimos un país espectacular. Tenemos estos serios dramas sociales desde siempre. Aceptarlo es el primer paso para empezar a cambiar. Muchísimas gracias. A las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Probablemente una de las herramientas más útiles para cualquier democracia, para construir políticas públicas. Política pública es qué hacemos para solucionar determinados problemas. Es el censo poblacional, es saber cuántos somos, dónde estamos, en qué condiciones, una radiografía general del país. Bueno, tenemos el último censo poblacional que ha generado sorpresas realmente y está con nosotros Iván Ojeda, director general del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Gracias por este valiosísimo espacio que le das a la estadística y justamente para hablar del censo del siglo. Primero que nada, somos 6.100.000 habitantes, ¿es seguro? Sí, es seguro. Vos me podés afirmar y decir, somos 6.100.000 habitantes. Pero más que afirmar, don Luis, me gustaría contar la evidencia de por qué decimos que somos 6.109.000. El hacer un censo hoy en estos tiempos es una actividad muy controvertida y somos el foco de atención muchas veces. Paramos el país un día. Entonces, siempre teníamos la referencia de las proyecciones. ¿Pero qué son las proyecciones? Son estimaciones matemáticas en base a tratar o procesar
los elementos de la demografía esencialmente son cuántos mueren, cuántos nacen y cuántos se mueven, o la migración. Teníamos una proyección con año base del 2000, 22 años de proyección. Eso hace que las proyecciones pierdan efectividad, pierdan robustez. Entonces, el censo del 2012 fue muy controversial también, no se llegó a la cobertura, tuvo muchos problemas. Y seguimos pagando la causa del censo del 2012 en gran medida. ¿No se usó ese censo del 2012? Se usó, pero no para el volumen de población, porque lo ideal iba a ser que el punto de partida de las proyecciones sea el 2012, Claro. y no que tengan que ir 10 años para atrás nuevamente. Entonces, empezamos a ver los resultados del censo y empezamos a ver las proyecciones y dijimos, pero acá hay una diferencia importante. Entonces, hagamos una verificación directa. Hicimos una encuesta, en la encuesta permanente de hogares, fuimos a las casas otra vez y le preguntamos, ¿se censó o no se censó tu casa? Y el 94% de los hogares de la República nos dijo, sí, nos censamos. Entonces no es un problema de cobertura. ¿Ese 6% cuántos son? ¿Cuántas personas? 370.000 personas aproximadamente. Y el hecho de que 370.000 personas no hayan sido censadas no cambia el resultado. No cambia el resultado. La metodología exige 90% de cobertura para que un censo sea considerado como exitoso. Nosotros estamos en 94%. Entonces, después otra verificación que hicimos es, nos reunimos con el Ministerio de Educación, ellos tienen el registro único del estudiante, un registro muy robusto, prácticamente con un 100% de cobertura, y miramos la franja de 7 a 15 años. ¿Cuántas personas hay? 906.000. Miramos nuestros datos del censo, muy próximos a esa cifra. Miramos los datos de proyección, 1.300.000. Ok, acá hay un problema. Y Educación siempre reclamaba que ya no encontraba los niños que decía la proyección, porque ellos usan esos datos. Entonces, por eso se crea el RUE. Claro, a ver, para que entiendan más bien la gente, Iván, nuestros televidentes. A ver, en el 2000 hicimos una proyección. En el 2000 dijimos, vamos a tener tantas mujeres a lo largo de este periodo y esas mujeres van a tener tantos hijos por mujer. Sí. Más o menos, ¿verdad? Una tasa de natalidad. Sí. Y supusimos que tanta gente iba a salir del país, tanta gente iba a entrar. Esa proyección nos dio esos 7 millones y pico que creíamos nosotros que éramos. Esa proyección estuvo errada porque esas variables fueron cambiando con el tiempo. Una precisión. El ajuste se publicó en el 2015. Se quería trabajar con los datos del 2012. Se trabajaron en ciertas características, pero el volumen de población no se pudo usar del 2012. Entonces se fue 10 años más para atrás. Y entonces, ¿qué es una proyección? Se estima justamente lo que vos decís. ¿Cuántos van a nacer? ¿Cuántos van a morir? ¿Y qué estimación migratoria va a haber? Y eso nos daba este número, más o menos 7 millones. Y eso daba más o menos, según esas proyecciones, una estimación de 7.400.000. También fuimos a estadísticas vitales del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, y contrastamos con el censo. Y también era muy coherente. Preguntamos a la encuesta permanente de hogares cuántas mujeres deberían haber en el 2022 y también era muy coherente con los datos del censo y las proyecciones siempre muy por encima. Usted sabe, don Luis, que en los últimos 20 años el saldo migratorio del Paraguay es negativo 533.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente sale y entra al país, sí, pero los que salieron y no volvieron son 533.000 personas. En los últimos 20 años, 500.000 de personas salieron del país. Es decir, entre los que entraron y salieron, la diferencia fue de 500.000 menos. Que no volvieron. No volvieron. ¿Qué implica eso? La migración en gran medida está caracterizada por ser mujeres. Entonces, los úteros fueron los que se fueron. Entonces, perdés potenciación ahí de... Las mujeres nacieron menos hijos. Claro, claro. Y aparte, una tendencia mundial que se da también en el Paraguay es la baja fecundidad. En los 60, nuestros abuelos, bisabuelos tenían 6 hijos. El papá decía, yo quiero muchos hijos para que me ayuden en la chacra y para que algunos... Y hoy 2,4. ¿Por familia o por mujer? La tasa global de fecundidad habla del total de niños o de hijos en promedio que tiene una mujer durante toda su vida fértil. Eso está alrededor, digo alrededor porque estamos ajustando los números,
en 2,3, 2,4 aproximadamente. Bajamos de seis hijos, Que básicamente significa decir que en promedio 2 hijos tiene. en promedio 2 Pues hijos. nadie pues tiene 2 hijos y medio. La gente va a Totalmente. decir, ¿qué? ¿Cómo Sí, es eso? como estadístico te dicen Claro, 2,5, che, claro. no le ¿Cómo partas es a eso? nadie, ¿verdad? Pero bueno, Sí, pero 2 hijos sí. promedio. Después, ¿qué pasaron en estos 20 años? La migración fue muy fuerte del año 2002 al año 2010. Eso en el 2012 o cuando se estudió no se sabía si esa gente iba a volver o no iba a volver. No volvió al Paraguay. Punto 1. Punto 2, cuando se hacían las proyecciones, ¿quién iba a saber que iba a haber una pandemia? Entonces nos cae la pandemia, hay una sobremortalidad y también hay un incentivo para la migración, porque la pandemia también motivó a mucha gente que se mude, que se traslade. Tantas muertes produjo como para que impactara estadísticamente luego. Y se mueren mujeres también, y te O impacta sea, son doble. hijos que tenían que nacer que no nacieron. Sí, y aparte te baja la población, ¿verdad? Claro. No es un solo factor, son muchos factores, don Luis, que en la suma hacen de que las proyecciones estén sobreestimadas. Y es la primera vez que el Paraguay tiene datos de población ya no de proyecciones. Tenemos datos de un operativo censal, de un operativo de campo, que es lo más robusto que puede hacer cualquier oficina de estadística. Ahora, de acuerdo con esto, hoy, ¿cuántos hogares hay en Paraguay? Hay 1.670.000 aproximadamente. Hogares Sí, en todo el Paraguay. sí. Hoy hay menos habitantes por hogar que lo que teníamos hace 20 años. Ese es un buen punto, porque hoy en un hogar promedio hay 3,5 personas. Ya te parto otra vez la persona, pero 3,5 en promedio. ¿Cuánto había hace 70 años? Casi 7. Entonces, ¿qué pasa? Y hoy hay un nuevo fenómeno. Hablábamos de esto en alguna entrevista que tan amablemente nos hacías. Se divorcia una pareja, don Luis. La mujer va con los niños a una casa o se queda en esa casa donde está viviendo. El hombre sale y crea otra, o sea, vive en otra vivienda. Pero ambos deciden no tener más hijos. Entonces, así las viviendas van creciendo, pero con menores personas. El 10% de los hogares tiene una sola persona viviendo en ellas. ¿verdad? 10%. El 10%. Una persona. Sí. ¿Son casas o departamentos? Hay casas, hay departamentos. Eso también nos va a decir el censo. O sea, vamos a tener ese dato. Vamos a tener ese dato. Porque, a ver, para que la gente entienda también de qué nos sirve esto. Sí. Nos va a servir para saber, digamos, primero cómo se mudó la gente. Viven más hoy en Luque, en Lambaré, en Fernando. ¿Dónde tenemos más gente? ¿Dónde tenemos más jóvenes? Sí. Para saber dónde necesitamos invertir más en las escuelas y en los colegios. Totalmente. Y tenemos totalmente georreferenciada todas las viviendas y los servicios. Vos podés elegir una escuela, delimitar digitalmente un radio de 5 kilómetros y contrastar la oferta y demanda de educación, de salud, de seguridad, de servicios públicos. Y por ejemplo, un dato. ¿Qué porcentaje de los paraguayos hoy tiene conexión a Internet? ¿Eso tenés entre los datos? Vamos a precisar en el censo, pero la encuesta permanente de hogares ya nos da ese dato. El es un dato 77% de los hogares 77. Utilizó Internet en los últimos 3 meses. ¿no? Y con respecto a el movimiento de la gente, algo que realmente llama la atención, Asunción tiene hoy menos gente que hace 20 años. Y es probable, don Luis, no sé si en esa magnitud de una reducción, pero Asunción es expulsora de personas. Se va la gente. Se va la gente. Y es una característica, y decíamos ayer en un seminario con 9 países, es la característica de las capitales del mundo. En todo el mundo ocurre En todo el eso. mundo las capitales se vuelven más caras, la vida es más cara, o la gente, o se expande el tema laboral, entonces por trabajo la gente sale, o por el costo de vivir en las capitales. ¿no? Hoy en Asunción somos 477.000 personas aproximadamente. De ese número de hogares, ¿en qué porcentaje vive la familia estándar que nosotros seguimos considerando que es la familia, papá, mamá, hijos? Bueno, eso ya nos dice también la encuesta permanente de hogares. El 46% de los hogares, don Luis, son hogares nucleares completos. Papá, mamá, hijos. 46. 46. Menos de la mitad de todos los Menos hogares. de la mitad.
El 29% son hogares nucleares extendidos. O sea, aparte de papá, mamá, hijo, vive Tío, algún los hermanos, los pariente. Algún pariente, ajá. Y después otro porcentaje de las personas que viven solas, 10%, y el resto son hogares extendidos pues ya compuestos. O sea, hay parientes y no parientes. Ahora, esto también nos va a permitir saber si nuestro problema principal en materia de vivienda es gente sin vivienda o gente con mala vivienda, con una vivienda que tiene que ser arreglada. Y acabas de mencionar los dos tipos de déficits habitacionales. El cuantitativo, cuántas casas faltan para satisfacer la demanda. Y el otro, qué mejoras tiene que tener un hogar. Por ejemplo, no tiene baño moderno, no tiene agua, o el agua es precaria en su provisión, o la materialidad de la vivienda, o bien en hacinamiento, entonces una nueva mejora, un nuevo dormitorio, para que dejen de vivir 4 en un mismo dormitorio, ¿verdad? Vi que también en los primeros datos, porque esto todavía obviamente lo tienen que revisar, aumentó de manera importante la gente de más de 65 años. Sí. La gente mayor, el adulto mayor, aumentó en número importantísimo en Paraguay. 9 de cada 100 hoy. ¿Sabes cuánto era en el 1950? 4. De 4 pasamos a 9. 9 de cada 100. Sí. ¿Y ¿sabes? esto va a aumentar en los próximos años? Y la tendencia es esa. ¿Y qué pasa con los de 0 a 14? Que son los niños. Que son los niños y los que están en el colegio. Hoy son 24 de cada 100. Eran cerca del 40 y pico. 48, la mitad. A los 50, la mitad de la población eran niños, hoy son apenas el 24%. 43%, 44%, casi la mitad en los 50, ¿verdad? Pero la población económicamente activa, que está de 15 a 65 años de edad, hoy es el 67%. O sea, hay todavía una mano de obra joven, Claro. Que es una ventana de oportunidad, que si tomamos las medidas necesarias como sociedad, vamos a tener el bono demográfico. O si no, dentro de poco vamos a necesitar, como decía Robert, más geriatras que pediatras. Claro, o sea, el bono demográfico está ahora. O Sí. sea, hoy la mayoría de la población es económicamente activa, es gente que puede producir. Sí. Y los que no pueden producir, que son los niños y los ancianos, son Los jubilados. Sí. menos, ¿verdad? Sí. Pero como son pocos niños, en los próximos años, estos se van a convertir en gente adulta que ya no va a poder seguir trabajando y son pocos los niños que van a reemplazar. Entonces, se nos va a ir achicando el número de gente que trabaja. El saldo del bono demográfico se refiere a la cantidad de personas que está en edad de trabajar o lo está haciendo con respecto a la cantidad de personas que está en dependencia, porque está enfermo, porque está fuera de la fuerza de trabajo, porque es niño, porque estudia, etc. Hoy todavía tenemos un saldo positivo, eso se va a acabar en algún momento. Y se va a acabar antes de lo esperado. No quiero decirte la fecha porque estamos trabajando en esto. Y otra precisión que dijiste, son resultados preliminares. ¿Qué implica esto? Damos datos totales. Puede que varíe, pero no va a variar mucho. Y después vamos a analizar las 65 temáticas o las 65, variables que recogió el censo. Y también las 20 temáticas que están siendo elegidas en todos los censos. ¿Qué pasó con la fecundidad? ¿Qué pasó con la mortalidad, con la migración, con el déficit habitacional, con las personas con discapacidad, necesidades básicas insatisfechas, carencias en salud, educación, vivienda, empleo, ¿verdad? Bueno, y para cerrar nomás, hay una cantidad de, digamos, consecuencias económicas que tiene este nuevo número. Porque significa que cuando nosotros consideramos la cantidad de bienes y servicios que producimos, dividido la cantidad de habitantes, somos más productivos también por habitante. Sí. ¿Verdad? Es una mirada. Es una mirada. Otra mirada es cuánto es el presupuesto nacional. Creo que son 15.500 mil millones de dólares o algo así. La eficiencia del gasto público También. tiene que ver con Claro, esto. es más alta ahora. Sí. Y este gobierno tiene, digamos, la suerte de tener datos frescos, nuevos. Sí. Recién Arranca con eso. arrancamos con eso. Entonces hay Calentito. muchísima potencialidad. El presidente de la República decía en su discurso, vamos a hacer políticas públicas basadas en evidencia. Esto es evidencia. Y vamos a focalizar las políticas públicas, dice. Entonces nosotros tenemos perfectamente radiografiada al país y la fotografía del 9 de noviembre nos dijo que somos 6.109.000. Iván, un gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Luis. Estamos con Lidia López, que hace de la mamá de Marilina, porque ahora está toda chururú, es otra cosa, Lidia. Hola, Lidia. Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Hace cuánto que haces teatro? Desde los 14 años, Bueno. pero profesionalmente desde el 2015, que cobro.
Ah, desde el 2015 que cobras. Que me recibí. Sí. Bastante diferente. Y ahora una fortuna con la camionetaza esa que estacionaste ahí, ya es con lo que cobras Esa es, ahora. sí. Qué bueno. Bueno, estamos con los hombres de Marilina también. Ah. Daniel Buick es el que hacía... hola, Daniel. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto Tu estar. personaje es... Ville. Ville. Sí, sí. Sí, el maldito, el... No sé, yo creo que acá uno me supera. Puedo decir que este es peor todavía. Es el peor para mí. Bien. Matías Todavía no. Miranda. Hola, Matías. ¿Cómo estamos, Luis? Un ¿Cómo gustazo. estás haciendo de Mauro. Mauro? Mauro es el que con el que se engancha En la academia. En la academia. En el instituto, perdón. Sí. en el instituto. Ay, bueno, qué cosa. Ya está todo, ya se dijo todo. Bueno, ¿cómo la historia de ustedes cómo es? ¿Vos hacías ya teatro hace rato? Sí, o sea, desde el 2018 más o menos empecé en teatro y en televisión. Y nada, ahora se me da a conocer, digamos, con esta serie. ¿Qué estabas haciendo en televisión? En televisión hacía actuaciones para programas de humor y hacía locuciones también. Ah, mira. En un canal muy querido acá por nuestros amigos acá que están atrás. Ah. ¿No estaba en Canal 13? No, en Canal Gen. Ah, en no Canal sé si se Gen. puede nombrar, pero sí. Claro. Estaba. Ay, total no lo ve nadie. No, mentira. Con onda, mi amigo. Por supuesto. ¿Y vos, Che? ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo también empecé con el teatro, empecé en el IMA, en el mismo lugar donde también le conocí a Lidia. Fuimos compañeros en el mismo momento. Ajá. Cuando yo inicié, ella estaba terminando y ahí empecé con el teatro en el 2017. Y a partir de ahí ya no paré, por suerte ese año empecé ya a trabajar en el teatro y ese año también hice mis primeras producciones audiovisuales con Arxena y con una productora que se llamaba... ahora no me recuerdo. Te van a odiar porque era la oportunidad de tirar en televisión. Sí, ya ves, pero bueno. Empezamos a trabajar con esas personas, por suerte, desde ese primer año. Y bueno, hay muchísimas historias que contar alrededor de eso. Grabé una película también. ¿Qué película? En el 2020 grabé una película con Marcelo Torcida, que es una película que se grabó en Argentina y acá en Paraguay. Es ¿Cómo una se llama? producción. Se llama Lima 331. Mira. Es una película que está toda en inglés y es muy, muy interesante. Lastimosamente nunca se estrenó y bueno, en algún ¿Todavía no momento... se estrenó la película? No, todavía no se estrenó. El tráiler está, pero nada. Están todavía trabajando no se todavía. hizo conocer. Es el famoso a cualquier momento. En cualquier momento. Ojalá, ahora con esto, bueno, ojalá que sea también un impulso para que eso también salga. Bueno, ¿qué significó en tu vida esto de Marilina, Lidia? Esto es un... Arranca, o sea, ya empezaste hace rato, pero digo, esto cambió totalmente, supongo Sí. yo, tu Y es... perspectiva, ¿no? Sí, es la vidriera que todo artista espera, ¿verdad? Es mi primera ficción. Qué ficción, ¿verdad? Orgullosa del resultado, de la reacción de la gente, de la empatía del público y importantísimo para nosotros como actores. Tiene más plata ahora. Mentira. Por favor, llámenme. Creidísima. Y estás, aparte de esto, ¿estás haciendo alguna otra cosa ahora, teatro, qué sé yo, o no te da tiempo? No, sí, tengo mis obras que son para colegios, hay algunos proyectitos, pero soy independiente, tengo ¿cómo se puede decir? Soy comerciante, ¿verdad? Vos tenés una Entonces, actividad comercial, sí, aparte esto. de eso- ¿Estás viviendo de esto? Netamente no. Y yo creo que felices de los que pueden vivir de eso, ¿verdad? Porque de repente no hay producciones todo el año, no tenemos teatro todo el año. Y si estamos, ganamos así un poquito, entonces sí o sí tenemos que tener un laburo extra para vivir del arte, de mi parte. ¿Y ustedes, Che, viven de esto? Y de alguna forma sí, pero cuesta mucho. Cuesta muchísimo, realmente. Estamos como batallando todos los días y en el teatro no se nos está pagando bien. En todas mis entrevistas me estoy quejando de esto. Ah, sí. Pero... No, está bien, quejate, Importante, total. sí. Sí, Está bien. pero está pasando esto y yo creo que ojalá ahora después de la serie nos valoren más, ¿verdad? A los actores en sí, porque hacer arte es como que vender al país, es mostrar lo lindo que tenemos. Yo creo que ahora en la serie se muestran muchas cosas lindas del Paraguay. Sí, bajame un poquitito Y- la música. Esta es la música que es... Esta es la nueva. Sí, la que es... ¿Vos estás ahí? Oh, sí, Estás- y Lina. O sea, vos que sos vos nomás, pero vamos, todo el mundo me dice, sí, está el hijo de puta este que le traicionó. Che. Una suerte. Ella es, bajita en la boca. ella es como Shakira y vos sos como Piqué en este momento en ese... Puede ser, ¿verdad? puede ser. ¿Le conociste al verdadero?
al verdadero Michel le vi en fotos y videos. Ah, pero no, nunca hablaste con él. No, nunca hablé con él. Nunca. Por suerte tuve esa libertad de crear el personaje, ¿verdad? O sea, no, claro, porque no es una imitación. Sí. En tu caso, como la mamá de Marilina... Tampoco es una imitación 100%. No, ¿verdad? Vos creás el Sí, personaje. así mismo. ¿Y en tu caso, Che? En mi caso sí está inspirado en un personaje que creo que la mayoría le recuerda, que es Fabio Jiménez, pero lastimosamente no pude contactarme con él para sacarle toda la información. Todo lo que pude sacar era los registros de la academia. Claro, vos tenés otra obligación porque, claro, ahí ya lo vio todo el mundo en televisión. Ahí está. ¿verdad? Exactamente. Total. Igual había como... nunca se le conoció en realidad tan profundamente al personaje de Fabio, ¿verdad? En la vida real. También hubo una libertad bastante grande a la hora de crearle a mi personaje y más que nada crear esos huecos que no se ven en la historia de la academia, saber Sí, por qué. hay cosas que no se ven, pero que Exactamente. se presumen. Y claro, pero había como mucha libertad a la hora de pensarle al personaje, crear esa línea de pensamiento del personaje para saber qué le llevaba a tomar las decisiones que le llevaba, que tomaba, ¿verdad? Y bueno, después ya van a ver en el siguiente capítulo todas las cosas que van a ocurrir. No le van a querer. No le van a querer. No, evidentemente, vas a ser uno de los personajes odiosos. Es ya. Bueno, se pone peor, pero sí, ya es. ¿Y cómo sienten eso qué sé yo, te vas a comprar al supermercado, qué sé yo, sentís el impacto de esta fama? Sí, un poquito. De mi parte, al menos un poquito, porque de repente la gente no me reconoce porque yo había engordado para la serie, porque me habían pedido. Mentira. Me encantó. Sirvió. Me pidieron en la serie, bueno. No, en realidad estaba más gordita naturalmente, ¿verdad? Entonces ahora creo que bajé un poquito, me corté el pelo y a Ña Satur como que le avejentan un poquito cuando ellas son adolescentes. Entonces la gente como que, los que no me conocen, ¿verdad? No saben que yo soy, muy pocos son los que me ubican así por las calles, pero hay algo, sí. ¿Y usted? Por suerte a mí sí, me reconocen. Pero bien, porque viste que... No, todo eso hay una estaba- anécdota, hace poco me subí en un ascensor de un shopping Ah. y estaba una señora, me miraba así todo el tiempo, me miraba. De plaga, me dice. ¿Entendés? Cierto. Y me empieza a retar y yo me cago de la risa. Pero es genial, es genial. Es muy lindo realmente, ya sea comentarios buenos o malos, yo lo tomo con mucho humor. Que te reconozcan yo creo que ya es un logro. Claro, mamá. Y también soy consciente de Aparte, que... te comiste el personaje porque ella se creyó la historia, ¿verdad? Sí, soy consciente de que esto puede ser momentáneo o como puede ser para siempre, ¿verdad? Así que Pues el ahora hay que seguir, lanzamiento de tu carrera... claro, hay que seguir manteniéndose y nada, disfrutando del momento más que nada. ¿Y en tu caso te sentiste En mi caso, hubo ¿sabes qué? alguna agresión? Nadie en realidad viene a decirme, hey, vos sos Mauro, lo que sea. No, pero sí noté que la gente se queda mirando más tiempo, tipo cuando estoy en el BI, cuando estoy comprando algo, cuando estoy ahí. Sí noto más eso, pero en realidad jamás tuve todavía una experiencia de alguien que se me acercó a decirme, hey, ¿cuál es lo que tu problema? Ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero Ahora, bueno. ¿qué experiencia, no, para alguien que quiere seguir la carrera actoral, trabajar con probablemente, yo creo que son los dos directores más exitosos que tiene la televisión y el cine en Paraguay, ¿verdad? Más exitosos y más significativos. Lo que Tana y Juanca, y en este caso Güello también, ¿verdad? O sea, lo que hicieron Tana y Juanca antes fue un antes y un después en Paraguay. Sí, claro. No hay Siete duda de Cajas eso. marcó un... Marcó un antes y un después en Yo todo creo lo que que es la ficción de Paraguay. Probablemente en Paraguay tenemos dos películas así que marcaron, hubo muy buenas películas, Sí. hay que decirlo, ¿verdad? Pero Las Herederas y Siete Cajas, ¿verdad? Claro, yo Sí. creo que siempre todo lo que ellos hacen marcan, ¿verdad? Y marcan la vida de los actores también. Siempre hay un antes y un después en la carrera de los actores que ellos dirigen. Y preguntarle Porque a Lali que está Tienen una forma de borrándose dirigir. en la Argentina que no es fácil con todo el Sí. tiempo que es la Argentina. Tana y Juanca tienen una manera de dirigir a los actores precisamente que es muy interesante y muy lindo. La manera de contarlo sí. también, ¿verdad? Eso es lo que más rescato yo en serio, es esa manera que tienen ellos de contar una historia. Sí. Esa manera que realmente te atrapa. Y demasiado a gusto trabajar con ellos. Sí. Demasiado a gusto. Con Tana, con Juanca, son geniales. Realmente pasás bien, te reís. Con Juanca nos reíamos, siempre yo le imitaba y qué sé yo, y nos cagábamos de la risa. Es súper genial.
Genial. Y Dígale él- un poco cómo se ríe. Dios mío, qué épico. Luis Varey. No, nunca sabes si se está riendo. Claro, o no, ¿verdad? pero es ¿Qué genial. pasa? Es un genio. Pero es genial, Juanca es lo máximo. Sí. Y Lo Huello máximo. también, que es el Claro, nuevo Huello. director que se suma a Sí. este trío. La verdad que es un trío Huello tiene brillante. esa esencia de las pesadillas y cosas así que va teniendo Marilina, son ideas de él. Todo es- ¿Le gusta Lo más denso, así más la fuerte. onda? no sé si onda más película denso, de terror? pero tiene ahí su condimento también que él le puso. Ah. Sí. Y hicieron muy buenas relaciones, supongo, entre todos los que forman parte del plantel. Vos sabés que sí, a los que nos tocó hacer en Rincón 2, ¿verdad? Que es la parte de la campaña, los amigos, los parientes, hicimos una muy buena conexión porque siempre decimos que el guión estaba en español y que teníamos que traducirlo. Entonces, a la manera de traducir, como que nos ayudábamos muchísimo, había muy buena energía, nos dábamos así la ayudita para que tu escena salga bien, para que la mía también. Entonces, era un trabajo en equipo, un muy lindo equipo humano que hasta ahora estamos disfrutando de este momento que ya está por terminar. ¿Tu guaraní qué tal? Y bueno, tranquilo. Vos hablabas luego. Sí, sí. O sea, no era que tuviste... El guaraní cerrado siempre es muy No, difícil. claro, más es muy complicado. difícil. Yo siempre me defendía más con el tema del Yopará. Sí, ya había hecho una obra totalmente en guaraní también. Pero esto pues es otra cosa. De repente en el set, en Tana nos cambiaba todo, ¿verdad? Digan otra cosa y nosotros así. ¡ah! Pero bien, súper bien. ¿Y ustedes que bueno, vos tenías que hablar guaraní? Sí, yo tenía que hablar en guaraní, tenía que hacer el acento cantado, ¿verdad? Mm. Y iba estudiando los acentos y me di cuenta que hay varios acentos en guaraní, no es solamente el de Villarrica. Y nada, y practicamos eso con Lidia y los compañeros de Rincón 2, practicábamos el acento de Villarrica, ¿verdad? Villarriqueño. Sí, que dentro de todo, Guaraní, el otro guají. día fuimos a la casa de Marilina a hablar con sus padres, o sea, con su mamá y con su tío. Y es realmente un guaraní muy lindo, es muy lindo porque de verdad es guaraní pero parece otro idioma otra vez, porque ellos hablan más rápido. Otra tonada. Sí, es súper interesante, a mí Mirá me vos, o sea, encanta. siempre pues hablamos del acento Sí. y en español, pero no habíamos casado claro, Claro. obviamente el guaraní también tendría que tener un acento propio, ¿verdad? Claro, Regional. Así mismo. Así mismo. ¿Y en tu caso vos es español ya puro El o...? personaje habla solamente en español, no tiene partes mucho en guaraní. Sí, yo no manejo tampoco el guaraní tan bien como mis compañeros, lastimosamente. Ya hice mucho teatro en guaraní, por suerte. Tuve esas oportunidades y siempre es una cuestión, así como dice Lidia, más que nada de traducir las cosas, entender lo que estás diciendo. Yo siempre le pedía ayuda a cualquier compañero, amigo, amiga que sepa hablar en guaraní y me ayudaba y de una, por suerte, siempre lo sacaba, ¿verdad? En este caso no tuve esa dificultad de agarrar el guaraní y hacerlo de manera fluida. Pero si se daba el caso, íbamos a sacar también. Yo creo que siempre el sueño de un artista es conectar con el público. Ese es de hecho, el aplauso es el premio mayor seguramente. Obviamente que tampoco la plata está de más, ¿verdad? Pero digo, hacía muchísimo tiempo una serie nacional no tenía esa conexión con la gente. Es tan lindo esa aceptación de la gente, del público, ¿verdad? Hacer un trabajo, estar en un proyecto donde tiene un alcance enorme, donde la gente se reúne para ver la serie en la que vos estás trabajando, es un orgullo total. Es como un partido de la selección, la gente se junta para ver el capítulo así nuevo. Ahora, ¿qué va a pasar de acá? ¿Qué vamos a hacer los próximos Marilunes? Lo que no sé. Termine. Vamos a ver el Pantanal. Exactamente, vamos a ver el Pantanal. Va a quedar ahí un Un vacío, hueco, ¿verdad? sí. Bueno, espero que se llene pronto porque hay tantas historias para contar. Muchísimo. Sí. De la Historias misma... con la historia con la que la gente se siente identificada, es un espejo. Ese es el chiste, ¿verdad?, de Marilina. Y eso creo que es lo más importante de esta serie, que te demuestra cómo las historias de Paraguay, primero que nada, son particulares, son hermosas. Y tienen este color con el guaraní, tienen esta dulzura tan particular que cuando empezás a contar una historia de Paraguay, se nota que es una historia de Paraguay. Y la idea es en serio para mí que ahora el Paraguay se enamore de sí mismo y empiece a buscar cada vez más historias de ellos.
Hay muchísimo para hacer. Hay Historias de muchísimas. antes, historias de héroes que tenemos Sobre nosotros. todo, como es una historia de éxito, Sí. No el éxito solamente la plata, sino, digamos, de haber conseguido salir de, de esa condición de pobreza y sobre todo de falta de oportunidades, ¿verdad? Y haber encontrado la vía para brillar. O sea, es que Luis, a mí me encantaría que se haga la historia de Chiquitunga, por ejemplo. Me encantaría. Chiquitunga puede ser. Sería fantástico. Yo creo que hay historia. Sería fantástico. Arsenio Erico es una Sí. historia, por ejemplo, Sí. que además se mezcla con la leyenda, ¿verdad? Porque en el caso de Arsenio Erico uno escucha que no, hizo 30 goles en un partido, hizo 28. Pues, esas cosas crean, ¿verdad? Muchas, ellas pueden ser fantasías, pero no importa eso. Y bueno, ¿verdad? esperemos que a partir de ahora no Buena pare historia. la ficción, ¿verdad? Por Que, favor. que sepamos muchísimas historias más y que formemos parte. Eso. Y bueno, ¿y cómo les afecta? ¿Vos estás casada, en pareja? ¿Cómo? Soltera, 09. Soltera. Estás solterita. Bueno, y esto, bueno, supongo que la fama pues tiene su glamour, ¿no? Entonces... No, todavía no pasa nada, pero estamos atentos al celular. Bueno, ¿y usted cómo está la cosa? Yo tengo novia, sí. Me gusta el confesor ya de entrada. Sí. ¿Vos estás en pareja? Yo estoy ¿Estás soltero? Soltero. ¿Y esto generó algún tipo de especulación, seguro, no? Sí. ¿A qué? El que tiene novia, sí. A mí sí. ¿Eh? O sea, hinchan sí, me mucho las escribieron chicas, muchas sí. cosas Sí. fuertes. Sí. Sí. Cosas muy fuertes. Pero me río. Esa escena con Tania Borba. Tania, ¿cómo sabe? No, ya sabe la esa, pregunta. ¿verdad? Esa escena fue difícil. No, fue súper simpática. Fue súper simpática, Sí, no, súper linda. No, para el novio ahora sido re Profesionales simpático. ellos. ¿Eh? No, súper profesional, súper profesional. Beta es fantástica. Qué y divina ella. Hermosa. Tanto. Y bueno, hermosa como persona, hermosa físicamente también. No me había dado cuenta, pero no me había percatado. No, y es muy buena compañera y salió todo súper, súper lindo, por suerte. ¿Y esas escenas picantes fueron complicadas o no? La verdad que al principio fue la primera escena de beso que yo hice en mi vida en realidad. ¿En serio? Sí, nunca antes había tenido esa experiencia y primero yo estaba bastante nervioso, la verdad. Pero a medida que se fueron dando, porque hubieron muchas, como pueden apreciar, Ah. como que me fui lavando mucho de esos nervios, mucho de eso que todavía como que... Esté perdiendo el miedo. Exactamente. Y bueno, las primeras escenas luego ya eran bastante fuertes y desde el comienzo ya fue como para quitarte todito de una. Y todo lo que vino después entonces empezó a fluir de una manera fantástica. Sí, Yo también tuve escenas fuertes, pero no mostraron nomás. claro, porque de Quedó hecho nomás. la previa. Recuerdos de Aproniano. Digo, ¿cómo sentiste? Porque no, es muy valiente llevar a televisión una situación que viven tantas familias, ¿verdad? Este tema de que la madre, bueno, o sea, el padre tenía otra familia, un clásico. Es como un secreto a voces también dentro de la cultura, ¿verdad? Paraguaya, porque creo que hay millones de historias que la gente sabe, pero se calla nomás. Y la verdad que se animen ellos a contar una parte muy íntima de su vida, donde la gente es muy vale para criticar, para opinar, ¿verdad? Y se animaron a contar la historia de Ñasatur, muy valiente de su parte, la verdad. ¿Vos hablaste con la mamá de Marilina? No, solamente esta vez que nos fuimos, que fue hace poquito que nos fuimos a Rincón 2, compartimos un poquito con ellos. Nunca te dijo nada, o sea, no te hizo decir en tal caso. No, yo lo que tengo entendido lo que nos contó Marilina fue que creo que al principio no se iba a contar esa parte por una cuestión, de verdad, de que es muy privado. Claro. Entonces, después ella le pregunta a su mamá si se anima, si ella quiere, se va a hacer, y si no, no. Y Ñasatur aceptó. Qué bueno. Pero que se cuide mucho nomás, Claro. ¿verdad? En su No, persona. Salió muy prolijo, Sí. pero me pareció muy valiente de muy parte de real ella también, aceptar. sí. Claro, porque esta es una realidad que viven Totalmente. tantas familias, ¿verdad? Sí. Tantas familias. Bueno, y me voy quedando sin tiempo. Digo, ¿cómo hacer para controlar las hormonas en una escena fuerte? En Las realidad- cosas son inevitables, digo. A vos te pregunto. Justamente. Y vos también, que te haces el boludo. si estuviste con-
En realidad, una vez que en serio entras a escena y ya hablaste con tu compañera y ya sabes todo lo que tenés que hacer, hay como una barrera muy fuerte, que es el tema de la profesionalidad. La profesionalidad en serio toma demasiada presencia como para que no ocurra nada por ese estilo. Sí, estas fueron mis primeras escenas de beso en mi vida, pero no fueron las primeras escenas de cosas muy fuertes que ya he hecho antes en cámara y demás. Y siempre está el tema de la profesionalidad y ponerle que hormonas o lo que sea. No es... ¿Tu cuerpo acata? Totalmente. Pero No sé. pero no sé. Bueno. Es para debatir, Luis, porque de verdad que te puede pasar algo. Claro. Claro. Naturales. No. Mujer bella, Claro. Vale, que te puede pasar, te ¿verdad? puede pasar. Pero Fue después, muy profesional. pero después dicen corte y hay un montón de gente ahí frente tuyo y qué sé yo. Entonces, Claro, pero digo, durante la escena. sí, no, te pueden pasar. Obviamente cuando estás muy dentro del personaje también te pueden pasar cosas. Así. Bueno, No les creyó. no le creí. Bueno, en fin, está bien, está bien. Bueno, yo celebro muchísimo el éxito, Gracias. que haya oportunidad para talentos Por favor, nacionales y ojalá esto sea apenas el inicio, ¿verdad? Porque bueno, esto es un éxito de rating brutal. Es un éxito comercial, que es muy importante. O sea, vamos, Sí. acá nadie está perdiendo plata con esto, ¿verdad? Y se invirtió buen dinero y hay resultados, ¿verdad? Y tercero, la gente se siente identificada con el producto. Y cuarto, se puede seguir invirtiendo. Se puede. Así que Amén, Jesús, María José. ojalá por nos favor. llamen. Quinto, en el teatro tienen que pagarle mejor a los actores. Sí, señor. Eso, exactamente. Y vayan al teatro, que siempre falta gente en los teatros, vayan Sí. al teatro. Encima, tantas obras. hay, Hermosa hay obra es. Barato Todos los gustos. encima Sí, la para todos los entrada. gustos. Para todos los gustos. Baratísimo la Bueno, entrada. ¿estás en alguna obra que quieras contarnos ahora? No, ahora mismo no. Ah, bueno. Es para colegios que no Llevan a los colegios merece directo. publicidad. ¿Y ustedes? Yo sigo con una obra que estamos desde marzo con el Arlequín. También es una obra de colegios, pero tengo entendido que si le hinchan al Arlequín teatro y dicen quiero ir a ver Ortiz Guerrero, La Amarga Plegaria, les van a vender si es que sobra algún espacio. Y yo también, así vos. Estamos haciendo una obra para colegios, o sea, ya estrenamos el año pasado. Es una obra que habla de la vida de Germán Gullari, que Mira. fue un gran escultor que tuvo el Hermosa Paraguay. obra. Y estamos dando a conocer su nombre y cómo fue como artista, porque hay obras de él en todo el mundo y muchos paraguayos no saben eso. Así que es muy interesante. Por ahí la gente, algunos colegios si quieren, Al privado. la llevan. Bueno, qué maravilla. Muchísimas gracias, Che. Gracias por la Gracias a vos, Luis. Gracias. Nos vamos nosotros. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Chao.